Bueno, buenas tardes. Somos el grupo uno. Nuestro artículo titula Mineralogical Characterization of Zeolites Present on Basaltic Rocks from Combia Geological Formation, La Pintada de Colombia. Nuestro equipo, quien les habla, Juan Guillermo Ruiz, Nelson Ríos, Stephanie Quiseno y José Aponte. Antes de iniciar a tocar a fondo un poquito el artículo y el estudio, pues quiero hacer como un pequeño recuento de lo que son las zeolitas. Son básicamente un grupo de minerales, eh, pertenece al grupo de los silicatos y al subgrupo de los tectosilicatos. Dentro de su estructura y composición, estamos hablando de una formación tetraédrica y principalmente ocupan silicio y aluminio. Eh, Dentro de las propiedades, tiene una estructura química que confiere absorción, intercambio iónico, alta área superficial, acidez y microporosidad. Esta última, pues, es una característica importante para todas las aplicaciones industriales que puede tener las zeolitas. Hablamos de aplicaciones en la medicina, en la parte de fertilización, alimentación animal, descontaminación de aguas, eliminación de emisiones contaminantes, separación de hidrocarburos y craqueo catalítico. Es considerado como el mineral del futuro. Dentro de los principales productores actualmente se encuentran Estados Unidos, Japón, China, Rumania, Cuba, que destaca pues en América Latina, básicamente como el único grande exportador de zeolitas, y Rusia. Mm, Nuestro estudio se refiere directamente a un punto estratégico en el departamento de Antioquia, puntualmente en la Quebrada La Vieja, donde se tomaron 17 muestras de cantos rodados. Eh, se definieron básicamente por sus características macroscópicas, aquellos cantos con diámetro inferior a 12 milímetros, ahí vemos la tabla, con tonalidades verdes y vesiculitas. Se tomaron 5 muestras, 4 muestras de diámetro mayor a 12 centímetros y con menor presentación de la tonalidad verde y las vesículas se tomaron 6 muestras con diámetro inferior a 12 centímetros y 2 muestras con diámetro superior a 12 centímetros. Estas muestras se les dio pues una preparación inicial. Lo primero, se llevaron a eh, se trituraron con un diámetro inferior a 2 milímetros y mediante observación visual se hizo una separación por morfología y por color, con una lupa, básicamente entre 10 y 30 aumentos. Luego se separaron los minerales, fenocristales y zeolitas, y por último se hizo una molienda entre, entre 200 y 400 Tyler Mesh para la correspondiente preparación de las muestras. Los métodos que se utilizaron para la caracterización de las zeolitas básicamente son fluorescencia en rayos X para determinar su composición química, difracción de rayos X para la estructura cristalina, el método FTIR para todo el tema de la parte de microscopía electrónica, y un análisis térmico y calcinación para propiedades térmicas y poder diferenciar las fases. Ya más adelante hablaremos un poco más a fondo de todo esto. Los dejo con Stephanie. Bueno, para el análisis de las muestras eh, se utilizaron varios métodos. Entre ellos estaba la caracterización macroscópica. Con esta caracterización se encontró una textura porfírica con vesículas uniformemente distribuidas. El color de la matriz, como se ve en la figura 2A y 2C, estaba básicamente en tonalidades de café y vino tinto. Los fenocristales que se ven en la figura 2A y 2B estaban también distribuidos uniformemente en las muestras con granos tabulares que se dividían en dos tipos, euéndricos y subéndricos, con color crema y tamaños que variaban entre los 0,5 milímetros a los 3 milímetros. Las paredes de las vesículas tenían una película en color verde
con depósitos de cristales de zeolita. Estos cristales estaban divididos en dos, pues como en dos tipos. Los cristales incoloros, que tenían hábito prismático y brillo vítreo, y estos estuvieron presentes pues casi en todas las muestras que se identificaron. Y cristales blancos que tenían hábito acircular y que no eran fáciles de identificar pues como a simple vista en las muestras que se tenían. Listo. Entonces también se utilizó, bueno, la composición química de esas muestras que se analizaron bajo el método de fluorescencia de rayos X, XRF. Los resultados fueron expresados como óxidos, que se muestran en la tabla 2, óxidos como el óxido de silicio, el óxido de hierro, el óxido de calcio, pues entre otros óxidos identificados. Para eso se utilizó el sistema TAS, que sus siglas representan alcalinos totales versus sílice, utilizado pues habitualmente para la clasificación de rocas volcánicas. Las muestras analizadas estaban ubicadas en la zona de andesitas balsáticas, que se representan en la figura 3, que están ahí resaltadas con el recuadro rojo. Las fases mineralógicas predominantes eran plagioclasas y piroxeno. Bueno, entonces la composición que se encontró básicamente en las muestras reflejaba un aumento en el óxido de silicio en tres muestras específicas. Esto se debía mayormente a la presencia pues de cuarzo en esas muestras específicas. En otras dos muestras se identificó que estaba por debajo del límite del óxido de silicio, y esto se debe básicamente a que hay mayor presencia de plagioclasas anórdicas con un alto contenido de aluminio por unidad de celda. Listo. Entonces, vamos para la siguiente, porfa. Esta. Otro método que se utilizó para la caracterización fue las muestras con microscopio de luz polar plana. Para este se analizaron secciones pulidas y delgadas mediante el método Plum. Las muestras que se tomaron pues, se reflejan en las fotomicrografías que se presentan en esta diapositiva, pues en la siguiente, que posteriormente les estaré presentando. Los aspectos principales que se encontraban en ese material son incrementos de cristales. Esos cristales, digamos, estaban en dos grupos, básicamente, las plagioclasas, cristales plagioclasas, que son cristales euédricos prismáticos, con longitudes entre 15 a 500 micrómetros, y cristales de piróxeno, que tienen un hábito tubular subédrico, con un diámetro menor a 50 micrómetros. También se identificaron en la muestra magnetita, que estaba entre un diámetro entre 2 y 10 micrómetros. Eso se puede pues, ver referenciado en la figura 4A y 4B en la parte inferior. Puedes seguir, porfa, con la siguiente. Listo. Bueno, entre las observaciones pues, que se evidenciaron con las muestras bajo este método de caracterización, fueron cristales tubulares de plagioclasas, como se ven en la figura 4C, que está en la parte derecha, con alteraciones de superficies, y también minerales ferromagnesianos, como por ejemplo el piroxeno y el olino. Bueno, también se evidenciaron formaciones de minerales secundarios, como por ejemplo la goetita, celadonita, zeolitas y esmectitas. Esos cristales tienen una secuencia de formación en forma de halo que tienen dos morfologías principales. Con longitud, el tipo 1, que tiene una longitud de 5 centímetros con exfoliación visible, y el tipo 2, que es con menor a 30 micrómetros, perdón, con aspecto puntiagudo. Bueno, estos halos de alteración tienen tienen presencia de cavidades de roca. Esto se da pues por las fases zeolíticas en el interior. Esto se ve reflejado
bajo la teoría de la génesis del modelo de Robert, que dice que los fluidos calientes en contacto con el mineral primario y la migración de elementos químicos. Ya, eso es todo. Puede continuar, José. Adicionalmente, también se realizaron dos estudios más, el DRX y el FTIR, que son uno para analizar la geometría tridimensional de los cristales y el otro por medio de radiación, por la cantidad de radiación que absorbe uno de los materiales, y la otra que lo traspasa va mostrando qué tipo de composición química tiene dicho material. Al realizar estos dos estudios, se miró en cuánta medida estaban en las muestras ciertas fases o ciertos materiales, como el plagioclasa, piroxeno, zeolitas, ortoclasa, celadonita, que están en mayor medida, y en menor medida se encuentra la cristobalita, magnetita, hematita, clinocloro y saponita. Ahí se encuentra en la figura 3, en la tabla 3, en la figura muestra varias de las fases de estos minerales encontrados en las muestras. También se determinó que en algunos de ellos se encuentra el titanio, el hierro, y que muestra cómo estos minerales basados en silicatos, óxidos, sulfuros, están en mayor medida en la corteza terrestre. La muestra determina esto con los estudios. También las fases de plagioclasas, de piroxeno, de los silicatos más óxidos de los feldespatos, basados con sodio y calcio. Además, pertenecen a los grupos de los silicatos alumínicos. También se encuentran en mayor medida en la corteza terrestre. Este tipo de fases minerales generalmente se encuentran en forma de cristales. Se analizan por medio del DRX y tienen una forma, como dijo la compañera, como el cuarzo, que contiene ciertas vesículas. También está la pirita, que se parece mucho al oro físicamente, pero obviamente su composición química es un poco diferente. Y pasa a la siguiente. Ahora aquí en los estudios de EDX y FTIR encontramos los porcentajes por medio de los estudios de la cantidad de silicatos que se encuentran en la muestra. También los niveles de sodio, niveles de calcio. En estas muestras no analizamos la parte del potasio porque no se encontraba presente en las muestras que tomamos, pero con esto se determina que las plagioclasas se encuentran en mayor medida, más del 50% de las muestras. Luego lo sigue el piroxeno, luego lo siguen los basaltos andésicos y por último los cuarzos y cristobalitas. Listo. Bueno, es muy importante también tener en cuenta, compañeros, el tema de la caracterización. Esa caracterización básicamente lo que busca es indicarnos cuáles son esas características, digamos, en este caso, de este mineral zeolítico, que viene desde, o más bien que se formó desde hace unos 7,3 millones de años, principalmente en la cordillera central de Colombia, en nuestro territorio. Bueno, en relación a lo que tiene que ver con las propiedades físicas, pues varios compañeros ya lo han comentado. Estas principalmente tienen que ver con unas rocas que tienen digamos, un tamaño poco más de 12 centímetros, son porosos, digamos, dentro de las propiedades mecánicas. Ya entra a jugar, digamos, el tema de los distintos estudios que se realizaron. Estas propiedades mecánicas nos permiten identificar, digamos, para determinadas labores en qué se puede utilizar.
Principalmente se han utilizado para cauces de los ríos donde, digamos, debido a su porosidad, pues es conveniente y atrapa, digamos, todas las bacterias que se manejan, digamos, con estas aguas hervidas. En relación a las propiedades químicas, hay una característica muy importante y es que se deja, digamos, debido a la porosidad, se deja adherir, digamos, a otros materiales que se encuentren cerca digamos, por transferencia de iones. En relación a las propiedades estructurales, principalmente su uso, digamos, se determina en la utilización, digamos, de actividades, digamos, no tanto constructivas, sino más bien, digamos, para descontaminación, como les decía, de algunas vertientes y demás. Bueno, dentro de esas propiedades físicas también tenemos la longitud, tenemos la masa, que digamos es muy fácil de verificarlas. También tenemos las densidades, la concentración de temperatura, el olor y la porosidad. Dentro de las químicas tenemos la acidez, dentro de las mecánicas la elasticidad y dentro de las estructurales la resistencia. Bueno, podemos pasar la diapositiva. Dentro de la difracción de los rayos, digamos, una de las técnicas más utilizadas acá fue la fluorescencia de rayos X. Estas fluorescencia de rayos X, dentro de la fluorescencia de los rayos X, digamos que fue una de los principales métodos que se utilizó en esta caracterización, y una de las características principales de este método es que no es un método, digamos, que genera muchos daños digamos, en las pruebas que se realizan. Es decir, no son invasivos y son fáciles, digamos, de manejar. Dentro de la difracción de los rayos X, esto es un método esencial para la identificación de las fases cristalinas de las zeolíticas y permite analizar su estructura. También tenemos el método de la espectroscopia infrarroja por transferencia de Fourier. Esto tiene que ver básicamente con el tema de la composición química, de la estructura de la zeolítica. Digamos que se puede verificar a través de unas vibraciones, o el método, digamos, se analiza a través de unas vibraciones que se hace a través, digamos, de unos grupos funcionales específicos, en este caso el silicio y el aluminio. Bueno, dentro del análisis termogravimétrico tiene que ver principalmente que estas muestras se colocan a cierta temperatura y básicamente se analiza lo que pasa, digamos, con la masa. Digamos, en una temperatura de 450 grados, podemos analizar en una balanza, pues, digamos, esos cambios que se tienen. Dentro de la microscopía electrónica de barrido, esta permite observar la morfología superficial de estructura cristalina de la zeolita. Digamos que una de las características es que, digamos, al interior de este mineral, o más bien de estas rocas que se encuentran en determinados sitios, se pueden observar, digamos, esos cristales. Esos cristales se hace, o más bien se pueden identificar a través de este método de microscopía. Bueno, la microscopía óptica de la luz polarizada, pues si vemos, digamos, una de las generalidades de estos métodos tiene que ver con, digamos, con los rayos X. Estos, digamos, permiten identificar realmente si esto corresponde a una zeolita o no. Y pues lógicamente considerando el tema de la porosidad, que es algo importante, digamos, para poder identificar. Bueno, dentro de este también tenemos un análisis termogravimétrico, que es lo que les comentaba acerca de la balanza, y pues a través de la temperatura se puede observar, digamos, esos cambios en la masa. Lo que tiene que ver con la calorimetría diferencial de barrido, esta es una técnica que mide la cantidad de calor que muestra o absorbe o libera. Si bien una de las características es que por ser tan porosa, pues por supuesto que maneja, digamos, cierta cantidad de agua pues al interior, o de humedad, y eso hace, digamos, que las condiciones al momento, digamos, de tomar, pues, digamos, los métodos, pues varíen, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, pues cada una nos va a poder identificar qué está ocurriendo, digamos, con cada muestra. Y eso principalmente lo que tiene que ver con
el tema de los métodos utilizados. También me pareció muy importante y es hablar segundito, de la fluorescencia de los rayos X. Bueno, en esta de pronto tuve la oportunidad de mirar, digamos, cuáles son las ventajas, pues porque, digamos, fue una de las que más se utilizó. Principalmente es una de los métodos no destructivos, requiere poca preparación y detecta la ampliación de gama de concentraciones. Digamos, dentro de las ventajas, dentro de las desventajas, digamos que hay que hacer una calibración continua, digamos, en este instrumento y también digamos que no atiende digamos las altas concentraciones de temperatura que se den al interior digamos de la roca. Bueno, eso corresponde digamos a mi exposición. Bueno, para concluir nuestro estudio, pues el estudio de nuestro artículo, quiero resaltar algunas cosas. La primera es que el estudio se hizo en la formación geológica Combia. Combia es una formación geológica presente a lo largo de todo el cauce del río Cauca, de todo, pues digamos como de toda esa depresión que está en el río Cauca. Eso pues se tomaron esas muestras dentro de una quebrada, al borde de una quebrada, y las conclusiones, digamos, más contundentes que se pueden tener es que la roca ígnea presente en esta formación geológica más abundante son las andesitas basálticas, y la fase zeolítica más presente es la eulandita. Esto nos da una representación de más o menos, o pues dentro de toda esa caracterización que se hizo, aproximada del 9.2% de zeolitas, lo cual es bajo con respecto a los hallazgos previos en literatura y que lo hace poco viable como una explotación económica, porque pues digamos que dentro de la fase o lo que más se encuentra es la blandita y sus características son poco resistentes a la temperatura, entonces no, digamos que no se encuentra lo suficientemente formadas esas zeolitas como para poder hacer una explotación a gran escala. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.